Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con lo que es el tema de evolución, ¿no? Que fue el tema en el que nos habíamos quedado la vez pasada. Ahora sí que en todos los horarios nos quedamos con ese tema de evolución. Ujú. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, antes de empezar. No, profe, sin duda. Ok, sin duda. Entonces, pues si no hay dudas, vamos a ir empezando con esto. Esta parte pues la pasé muy rápido porque ya eran los últimos minutos, ¿no? La vez pasada. Les decía que la evolución es el cambio de los seres vivos a lo largo del tiempo, ¿no? Que no todos los seres vivos hemos estado pues de la misma forma, ¿no? En la que nos encontramos ahorita, siempre, sino que a lo largo del tiempo hemos ido cambiando. Y gracias a estos cambios, pues es que nosotros existimos ahora. Fueron apareciendo nuevos organismos gracias a este cambio, y aunque es un proceso que ha ido tardando pues muchísimo tiempo, lo podemos ver resultado de la gran biodiversidad que tenemos. Les decía que, por ejemplo, la evolución tiene esta parte de que es un hecho y de que también es teoría. Por ejemplo, otro tipo de teorías o de principios, por ejemplo, científicos, como la gravedad, no tiene este problema de que sea considerado pues un hecho o una teoría. Es la gravedad y punto. Las cosas agarran y se caen hacia el centro de la Tierra y ya. La termodinámica ocurre. No todos los aparatos ni todas las cosas son 100% um, eficientes y se pierde energía, ¿no? La ley de la conservación de la materia, ¿no? Todas las reacciones químicas que ocurren, siempre vamos a tener la misma cantidad de productos y de reactivos y no se pierde ninguna de las cosas, ¿no? A menos que haya una fuga, hay un error tal vez de experimentación, pero siempre pasa, ¿no? Pero, a diferencia de esto, la evolución, pues, ha tenido el problema de que, aunque se postula y se postulan las ideas, como por ejemplo la selección natural de Darwin y las ideas de Lamarck, estas pues no tenían el gran respaldo pues de la comunidad científica. No eran consideradas como un hecho, sino nada más como simples propuestas. Con el tiempo, ya estas se elevan a teoría y también estas van a ser más aceptadas y vamos a ver que va a existir mucha evidencia que va a sostener este proceso de la evolución, ya la evolución como un hecho y no solamente como una suposición. Entonces, para avalar el hecho de la evolución, pues necesitamos evidencia, ¿no? Vamos a ver primero la evidencia y después nos vamos a pasar a las teorías. La primera de las evidencias de la evolución va a ser la biodiversidad. Que existan muchos, pero muchos seres vivos, no solamente muchos en cantidad, de que existen un montoncísimo de animales en todo el mundo, ¿no? Y plantas y bacterias y demás, sino que existan muchas especies diferentes. Por ejemplo, actualmente las que se tienen ya bien registradas, identificadas, son alrededor de 2 millones de especies vivas, especies que actualmente existen en la Tierra. Hay más, pero también, por ejemplo, hay varias especies que se reconocen, pero son fósiles, ¿no? Ya se extinguieron. O algunas estaban vivas y de repente pues, pasan a la parte de la extinción porque ya nos las echamos nosotros, los seres humanos. Eh, Hay 2 millones de especies, la gran mayoría de estos son insectos, pero así como los más pesimistas dicen
a lo mejor hay en todo el planeta, ¿no? Las que nos hacen falta por encontrar, dicen, a lo mejor hay entre 5, a lo mejor hasta 8 millones de especies, ¿no? Así como que no le echan que haya tanto, ¿no? Pero los más optimistas sí agarran y ven y se dan cuenta que cada vez aparecen más y más y más y más especies, que no parece que decrezca la cantidad de especies que encontramos en ciertos grupos, y vamos a ver que van a ir aumentando la cantidad de especies. Hay otros optimistas, los más optimistas, que dicen, no, ¿sabes qué? Yo siento que pueden haber hasta 30 o hasta 100 millones de especies. Esta gran biodiversidad, sí, esta gran biodiversidad lo que va a tener es que ser el resultado del proceso evolutivo. O sea, a partir de lo que fueron bacterias inicialmente aquí, estas bacterias pues van a ir evolucionando. Evolucionaron, fueron cambiando y dieron origen tanto a más especies de bacterias, porque hay muchísimas, como también a nuevas variedades de seres vivos. Y estos se han ido diversificando, han ido cambiando, han ido evolucionando, han aparecido muchos, de repente han venido procesos, por ejemplo, de extinción, se redujo mucho la cantidad de seres vivos, pero vuelven otra vez a aparecer más, vuelven a morir, vuelven a aparecer más. Y que hoy día tengamos esta biodiversidad es producto de todos esos procesos evolutivos, de que nunca se detuvo la evolución, de que nunca paró el proceso evolutivo y de que fueron apareciendo pues más y más especies, ya que de otra forma no podemos explicar el de dónde sale toda esta biodiversidad, explicarla bien, ¿no? Porque podríamos decir, pues no sé, las hizo el dios X, pónganle el nombre que quieran, porque todos, a todos le achacan lo mismo, y los creó todos, ¿no? Pero pues eso serían los actuales, pero a los anteriores, entonces todo el resultado de los seres vivos que tenemos ahora, que vemos y que van a ir apareciendo más y más y más, pues son producto de la evolución. Esta es la primera de nuestras evidencias, ¿no? La segunda, que va un poco asociado a esto, es el registro fósil. Los fósiles, pues son el registro de todos los seres vivos que existieron en el pasado. Y aunque su formación es muy difícil, o sea, es muy difícil que se forme un fósil, se necesitan muchas condiciones muy particulares, que tú las tienes que juntar todas para que se pueda crear un fósil. Por eso muchas veces lo que les dicen es que el registro fósil es un registro incompleto de la vida. Pues sí, sí lo es, porque no todos los seres vivos se lograron fosilizar. Habrá muchos que habrán existido antes y que nunca vamos a conocer, porque tal vez todos sus individuos de esas especies nunca se fosilizaron. Entonces lo que vemos es un pedacito nada más de todas las formas vivas que existieron en el pasado. Pero esto nos dan mucha información, porque nos pueden hablar acerca de la morfología, de cómo eran la forma que tenían estos seres vivos. Por ejemplo, nunca en nuestras vidas vamos a ver un trilobite, ni vamos a ver un amonite, como este de aquí y como este de acá, ¿no? Pero gracias al registro fósil los conocemos, los vemos, podemos ir viendo a lo largo de las rocas cómo van apareciendo amonites cada vez más complejos, cada vez más diversos. Incluso, por ejemplo, las rayitas que se ven ahí, en los más antiguos no los tienen y les van apareciendo, de los Pokémones, incluso varios Pokémones, eh, los, los, los antiguos, pues están basados en esto. En general, muchos Pokémones los hicieron al principio basados en animales, pero ya después se les empezó este, a mal viajar mucho y ya los empezaron a hacer de otras formas, ¿no?
Y también nos van a hablar, por ejemplo, de los ambientes que vivían, porque eso quiere decir que aquí, estos, por ejemplo, que vivían en el mar, tendrían que haberse muerto para fosilizado en ambientes arenosos que fueran propicios para la fosilización. También, por ejemplo, nos dicen acerca de cómo eran los seres vivos en el pasado y cómo han ido evolucionando. Este de aquí, es el famoso Archaeopteryx, que el nombre significa ala antigua, y este es el fósil que siempre se le ha considerado, o tradicionalmente se le consideraba, como el paso intermedio entre los reptiles, entre los dinosaurios y entre las aves, porque esta era una cosa que tenía como forma de reptil y tenía plumas. Entonces se pensaba, ¿no? Que ya era como esa fase en la que va pasando de convertirse a reptil ahora a convertirse en un pajarito, ¿no? Pero pues, ahora sabemos que los dinosaurios, por ejemplo, con más conocimiento que se ha ido acumulando, ahora sabemos que los dinosaurios en realidad ya estaban emplumados, ya tenían pluma. Ustedes imagínense si han visto Jurassic Park o ese tipo de películas. Imagínense al tiranosaurio que sale, porque siempre son tiranosaurio, en Jurassic Park, y ustedes lo ven, y en realidad la forma que tenían los tiranosaurios era que ya tenían plumas. O sea, ya estaban todos así emplumados como pajaritos. Ya algunos piensan por el tipo de conductos que tienen sus huesos, que a lo mejor hacía sonidos parecidos a los que hacen las palomas. O sea, en vez del gran, ¿no? Como Roan y todo esto, y todo el rollo, imagínense un tiranosaurio, pero haciendo el bu, bu, bu que hacen las palomas. Ujú. Algo así, ¿no? Algo así más o menos hacen las palomas. Pues imagínense un tiranosaurio así, de ese tipo. Y pues bueno, cada vez va cambiando nuestra concepción, nuestra idea que nos vamos haciendo de cómo eran los seres vivos en el pasado, gracias a esto, y todo esto es resultado pues de la evolución, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de las rocas, podemos ver cómo van cambiando, cómo van apareciendo y desapareciendo pues ciertos seres vivos. Entonces, esta es una evidencia muy tangible, muy clara del proceso evolutivo. Si ustedes van, por ejemplo, ahora que ya se puede salir, este, en el instituto, no, en el museo del Instituto de Geología, que está allá por Buenavista, ahí por donde está la Vasconcelos, un poquito más adelante caminando, donde está el famoso Alameda y el kiosco Morisco, ahí en Buenavista, ahí en ese museo, como es de geología, aparte que tienen rocas, que ustedes pueden pensar que es bien aburrido, pero en realidad es muy entretenido, tienen también restos de varios fósiles y tienen varias muestras o representaciones de varios de animales que se han encontrado aquí en México. Por ejemplo, en la entrada tienen un mamut, que aunque así no se ven, así no se ven realmente los mamuts, porque es una reconstrucción entre mamut y otros huesos que les donaron al museo, pues más o menos con otras cosas sí se pueden dar una idea de cómo eran los seres vivos en el pasado. Vamos a tener como parte también de las evidencias las homologías. Aquí esto es bien importante lo siguiente. Las homologías son características que tienen los seres vivos que nosotros podemos rastrear su origen, como por ejemplo pues, las patas o las extremidades de todos los vertebrados, ¿no? Todos los vertebrados tenemos patas o vestigios de ellas, como en el caso, por ejemplo, de las serpientes, tienen vestigios de estas extremidades, pero no tienen pues, patas, ¿no? Es como muy evidente, ¿no? Pero los que sí tienen y sí se ven, podemos rastrear el origen de esta característica en el caso
de la morfología y, por ejemplo, en el caso de las extremidades de los mamíferos, nosotros podemos ver que estos, en cuanto a forma, tienen similitudes porque tenemos los mismos huesos, pero estos han ido cambiando, han ido adquiriendo con el paso de la evolución nuevas formas. Pero nosotros, aunque veamos muy diferente, ¿no? El ala de un murciélago, la aleta de una ballena, el pie de un gato, el brazo de un humano, incluso la pata de un caballo o de una vaca o de otros animales, pues nosotros podemos ver que tenemos las mismas estructuras, porque todos los mamíferos tenemos pues un origen común, pero cómo estas han ido cambiando y han servido para adaptarse a nuevas condiciones. Cuando no se rastrea, por ejemplo, el origen común, muchos piensan que una homología, por ejemplo, es las alas de los murciélagos y las alas de las aves. Esto no es así, porque claramente los murciélagos y las aves tienen orígenes muy diferentes. No estamos directamente emparentados con las aves. Si los mamíferos surgieran del mismo, tuvieran un ancestro en común con las aves, pues todavía diríamos que más o menos, tal vez por ahí. Pero pues los mamíferos y las aves tenemos orígenes muy diferentes en tiempos diferentes y a estos que tienen parecido morfológico, pero sus orígenes son diferentes, se les llaman analogías. Onta. Son análogas. Aquí lo que ha pasado es que la evolución lo que hizo es que hubo una convergencia evolutiva. Estos se vieron vistos en condiciones tal vez parecidas, por eso tuvieron que desarrollar estas estructuras, las alas, a partir de diferentes cosas, pero que cumplen una misma función. Es como, por ejemplo, pues, las alas de un insecto, ¿no? Los insectos están todavía más lejos de nosotros y de las aves, pero pues también tienen alas, ¿no? Y también vuelan. Pero es muy diferente el origen que estas características van a tener. Las homologías, este es un ejemplo, por ejemplo, de homología, pero morfológica. Pueden haber más, como por ejemplo en el caso de la evidencia molecular, en el cual, por ejemplo, pues, como todos tenemos un mismo código genético, podemos generar proteínas, pero en las proteínas, como por ejemplo la hemoglobina y la mioglobina de peces y de lampreas, uh-huh. Si nosotros viéramos la secuencia, por ejemplo, del ADN, entre esta y esta, por ejemplo, para la hemoglobina, pues son muy parecidas. Si nosotros vemos para nuestra hemoglobina de los seres humanos y, por ejemplo, la de los chimpancés u otros primates, vamos a ver que es casi igual. Hay pequeñas diferencias, ¿no? Porque nosotros compartimos nuestro material genético, nuestro ADN, un 98% con los chimpancés. Con otros primates, pues ya es un poquito menos, ¿no? 88, 87%, 87.5 y así, ¿no? Pero entre nosotros, por ejemplo, una proteína sería más parecida con los chimpancés que, por ejemplo, pues, animales más lejanos como los peces. Entre ellos, fíjense cómo esta y esta se parecen mucho, ¿no? Este es el grupo hemo, que es en donde se pega el oxígeno. Uh-huh. Y ahora si la compramos con el del ser humano, pues es un montón diferente, ¿no? O sea, la diferencia entre estos ya es muy grande porque pues han pasado millones de años desde que aparecieron los peces y las lampreas hasta que aparecen pues los seres humanos, ¿no? Nada más por ahí de unos 300 millones de años. Entonces, en todo ese tiempo ha variado estas proteínas. Ahí, en el caso, por ejemplo, de las proteínas y de los genes, va a depender mucho del gen o de la proteína, porque hay genes y proteínas que son muy, muy importantes y casi no van a cambiar.
casi todos tenemos el mismo gen muy parecido porque su importancia es muy grande. Por ejemplo, las proteínas y los genes que generan las proteínas encargadas este, de la coagulación de la sangre, fibrinógenos y demás cosas, varían mucho porque no son tan importantes, porque participan en la parte de la coagulación, pero no son la única cosa que participa en ese proceso. Más cosas participan en este, entonces, como no son tan importantes, varían bastante rápido. Pero genes más importantes, como por ejemplo, genes como las histonas se encuentran, son proteínas que están en el ADN. Y eso es lo que sirven es para enrollar el ADN a la hora de compactarlo de la mitosis y la meiosis y todo esto. Entonces, esas proteínas y esos genes que generan esas proteínas se conservan demasiado porque si les llegara a pasar algo, puede simplemente el organismo morirse, porque es bien importante el ADN y si no se compacta bien y si fallan esas proteínas a la hora de cuidar y de compactar y de hacer que se duplique el material genético, pues si salen mal, todo el producto sale mal y toda esa célula sale mal y se muere. Entonces, esos genes tienen que mutar mucho menos para conservarse bien. Hay otros, por ejemplo, los que les llaman los famosos, este, los HOX, que son unos genes que resulta que esos determinan en los seres vivos cómo nos desarrollamos. Esos determinan que se nos forme partes como, por ejemplo, de nuestra cabeza, nuestro tórax, nuestro cuerpo y nuestras extremidades. Se han hecho modificaciones en esos genes, por ejemplo, en moscas, y se ha visto que cuando tú lo modificas, aparecen moscas, por ejemplo, con patas en los ojos a la hora de modificarlo, porque estos genes determinan todo lo que va a ser nuestra estructura. Y estos pues son tan importantes que una modificación crea pues esa aberración de tener una mosca con ojos, o imagínense ustedes que se les modificaran y les apareciera, no sé, piernas o pies en el cuello o algo así, ¿no? Qué sé yo, algo así, extraño. Ajá. Y y lo que va a pasar en este caso es que esos genes no pueden mutar mucho, pero tienen que conservarse. E incluso se cree que como esos genes pues están en todos los seres vivos, desde hace mucho tiempo, a lo mejor ellos fueron los responsables de que cambiáramos ahí en algún momento de la Tierra, cuando aparecen en el famoso periodo cámbrico, un montón de seres vivos. En unos cuantos millones de años aparecen un montón de formas vivas, siendo que anteriormente en miles de millones de años, pues todo lo que había existido pues eran puras bacterias. Entonces hay quien cree que, por ejemplo, tal vez acumularon cambios en esos genes de los HOX y eso propició que surgieran tantas formas vivas diferentes por cambios en esos genes. Ahora vamos a ver que otra de las evidencias de la evolución, aquí como por ejemplo decían en las preguntas, ¿no? Qué asco. Pues imagínate ahora una mosca con patas en los ojos. O no sé, una mosca con 10 patas o qué sé yo. Un casi tipo 100 pies volador. Pues bueno, parte de las evidencias, por ejemplo, es la distribución que tienen los seres vivos. Una de las ramas que no les preguntan en el examen, pero pues que existe, de la biología es la biogeografía. Esta rama estudia la distribución de los seres vivos. Que un ser vivo esté en un lugar está explicado por causas tanto históricas como ecológicas, porque todos los seres vivos tienen ciertos requerimientos ecológicos, que necesitan cierto alimento, que necesitan cierta temperatura,
que necesitan estar ah, con tales recursos, aparte, por ejemplo, agua, o soportan estar sin agua y demás. Pues bueno, esos son los requerimientos ecológicos, pero las causas históricas se refieren a eventos relacionados con la Tierra, cómo ha ido cambiando la Tierra a lo largo del tiempo. O también pueden ser eventos como, por ejemplo, el ser humano agarró, sacó a los animalitos de su lugar de origen y los fue a dejar a un cierto lado, ¿no? Ahí también están causas históricas, porque pues, es culpa del ser humano que ahora esa cosa se encuentra ahí, ¿no? Ah, hay varios ejemplos, por ejemplo, de cómo la distribución de los seres vivos. ¿A qué? ¿A Xochimilco? Ujú. Sí, cuando intentaron limpiar las chinampas con no recuerdo con qué cosa, ¿no? Creo que metieron primero peces y después llegaron a querer meter manatíes, algo así, ¿no? Carpas, un montón de cosas feas. O como hace poco que, sí fue a principios de este año, se acusaban mucho a un sujeto, creo que era del Partido Verde, de allá de Tamaulipas, que muy día de la tierra, y quién sabe qué tanto más y todo eso, y y le echaba a un lago, le metían carpas y tilapias y un montón de cosas, y esas pues no eran originarias de ahí, ¿no? Pues bueno, resulta ser que parte por ejemplo, de la evidencia de la distribución de los seres vivos que nos sirve para la evolución han sido bastantes, ha habido mucha evidencia. Uno de ellos es lo siguiente, el siguiente caso. Eh, Alfred Wallace, que él es la otra persona que contribuye al estudio, bueno, a la teoría de la selección natural, él se dio cuenta mientras viajaba por el sudeste asiático, por antes se le llamaba Malasia, pero ahora es Indonesia, ahora es Filipinas y demás. En todas estas islas, lo que eran la Nueva Guinea y Australia, él, al ir viajando por aquí, se dio cuenta de una cosa, que resultaba que los animales y las plantas que existían en el norte de Australia, en la Nueva Guinea y en parte de las islas de la región de lo que ahora es Filipinas y Indonesia, pero antes eran el archipiélago malayo. Se ha dado cuenta que aquí todos estos animales y plantas se parecían mucho a los que se encontraban en ciertas islas, pero pasando hacia otras islas, hacia acá, por ejemplo, el Borneo, en parte de lo que esto es parte de lo que es Filipinas, ahora, se ha dado cuenta que ahora las plantas y los animales de aquí eran totalmente diferentes a los que estaban acá. Pero él decía, ¿pues cómo puede ser eso? Si aquí pues todo esto es en la misma región y pues todos son islas, ¿no? O sea, los animales sí pueden brincar de una isla a otra, los pajaritos, los insectos y las plantas. Ujú. Y en cambio, aquí todos los de aquí son muy diferentes. Pero los animales aquí se parecían más a los que se encontraban ya en el continente asiático, pues, en lo que era Vietnam, este, ¿cómo se llaman estos? Vietnam, Camboya, China y demás, parte ya del continente asiático, se parecían más a los animales de allá que a los de acá. Y estos, en cambio, se parecían más estos a los de Australia, que también es otra isla, y él decía, ¿por qué? Él descubrió que existía casi una línea imaginaria aquí que atravesaba toda esta parte, ujú, y esta línea dividía a ambas regiones por el contenido de sus biotas, en general de las plantas, hongos, animales, todo tipo de animales, ¿no? Mamíferos, aves, reptiles, insectos y demás. Aquí se encontraba una cierta línea. Entonces, lo que él se dio cuenta o lo que él explicó
fue que estos eran diferentes porque tenían orígenes diferentes. Todos los que se encontraban aquí surgieron en Australia. Australia eventualmente se separó de Nueva Guinea, todo esto estaba junto, se separó la isla, se fueron los animales distribuyendo en esta isla nueva que se formó, en las que estaban aquí, pero del otro lado, del otro lado de esta línea, todos los animales que se encontraban en el continente asiático, porque esto ya es Oceanía, ya es el continente oceánico, que estaban en Asia, se fueron distribuyendo hacia acá, hacia esta parte de las islas, y entonces pues chocaron y se creó una división. Esta línea que se le ve aquí se le llama la línea de Wallace porque él identificó la diferencia en estas islas de todas estas, de estas especies, de estas dos biotas. Entonces, con esto se hizo una diferencia en que no solamente Oceanía es diferente de Asia por las islas y demás, y por parte de la evidencia geológica, porque están separados, pues esto que es una isla y las demás islas del continente asiático, sino también se podían distinguir por el tipo de seres vivos que se encontraban de un lado y de otro. Así se fueron proponiendo regiones biogeográficas. Por ejemplo, aquí en México, eh, eh, México está en medio, en el punto de transición entre lo que se le conoce como las regiones neotropical, o sea, lo que está hacia el sur del del continente, y la neártica, que es lo que está hacia el norte del continente. Y justamente México, ahí en esa línea que a veces les ponían, por ejemplo, en la primaria, del famoso Mesoamérica y Aridoamérica, pues esa misma línea que separaba a las culturas que se encontraban aquí en México antes, es la misma línea que separa la región neártica de la región neotropical. La neártica es el Aridoamérica y Mesoamérica es la neotropical. Entonces, se pueden distinguir ambas regiones por el tipo de especies que tienen, porque todos evolucionaron diferentes en diferentes lugares. Entonces, aquí, conforme fue evolucionando la Tierra y fue cambiando, pues fueron cambiando también los seres vivos y por eso, aunque estos están en una misma región, tienen historias evolutivas diferentes y de ahí que veamos esta línea de Wallace. También, por ejemplo, muchos animales y plantas de Sudamérica, África, Australia y la India son muy parecidos entre ellos a pesar de que si los vemos en el mapa están muy distantes. Eso fue porque durante las eras geológicas más antiguas, cuando se formó la famosa Pangea, todo el sur de la Pangea, que se le llamaba el supercontinente Gondwana, todo estaba junto. Entonces se fue separando, pero cuando estuvo junto, pues muchos seres vivos estaban en ambos continentes, ya sea en uno o en varios como este de aquí, ¿no? Que estaba en casi todos, ¿no? O en todos más bien. Cuando se separan los continentes, pues se separan esto y muchos de estos organismos pues tenían parecidos entre ellos y aunque han ido evolucionando, pues todos tienen un ancestro en común. Por ejemplo, los marsupiales. Los marsupiales son animales como los canguros que se encuentran en Australia. Ujú. Los canguros y los wallabies son marsupiales. Son animales que nacen sus hijos y lo que hacen es que estos los guardan en bolsitas que tienen, en pliegues de piel que ellos tienen, y ahí van guardando a sus crías. Sus crías ahí se van alimentando de la leche materna porque ahí están pues, sus pezones del marsupial y se van desarrollando dentro de estas bolsitas. Pues esos se encuentran en Australia, ¿no? Y son únicos de Australia. Pero aquí en América y aquí en México también existen marsupiales, que son los famosos tlacuaches. Los tlacuaches son marsupiales igual que estos porque también tienen plieguecitos donde guardan a sus hijos y cuando van creciendo ya los tienen encima de ellos, así como pues no sé si hayan visto alguna vez algún tlacuache o caricatura o lo que sea de esto, pues ellos llevan a sus hijitos, ¿no? Ambos son marsupiales, pero pues unos están del otro lado del Pacífico
de un lado y los otros están del otro lado. ¿No podrías explicar cómo es que surgen ambos marsupiales si no fuera por esto, por la deriva continental? También muchos tipos de plantas, muchas familias de plantas se encuentran en Sudamérica, en África y en Australia, pero pues todos ellos están súper separados, ¿no? Por el Atlántico, por el Índico y todo más, por los océanos, y no hay forma de explicar el cómo es que estas plantas existen en estos lugares si no es por esto. Ujú. Por eso hay una de la biogeografía, que tiene varias corrientes, una de las frases máximas que tiene la biogeografía es que la Tierra y la biota, o sea, los seres vivos, van evolucionando juntos. Así como va evolucionando la Tierra, como se juntaron y se separaron los continentes, pues también los seres vivos fueron evolucionando. Y esto, la distribución que estos tienen, son una evidencia de la evolución, de cómo a través de los procesos geológicos, los seres vivos también han ido evolucionando. Y por eso, la explicación o la distribución que tiene un cierto ser vivo se puede explicar tanto por causas históricas y ecológicas y están relacionadas a su evolución, cómo fueron evolucionando. Hasta aquí llegarían, por ejemplo, las evidencias. Antes de pasar a las teorías, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de estas evidencias? ¿O todavía no los convencí? No. ¿Todo bien? Entonces vamos a pasar a la parte de las teorías. En el caso de las teorías, van a haber varias, pero vamos a ver solamente aquí unas cuantas. Las primeras de las teorías que vamos a ver es la de Lamarck. Que Lamarck, bueno, todos lo conocen por su nombre de Lamarck, pero pues, Lamarck era un título nobiliario, ¿no? Era que Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, pero pues, todos lo conocen con su título, el Caballero de Lamarck. Lamarck era un botánico que lo obligaron a hacer a estudiar invertebrados, y él a lo largo de sus estudios establece las primeras ideas aceptadas que son evolucionistas. Esto no quiere decir que antes no existieran ideas evolucionistas que trataran de explicar cómo los seres vivos iban cambiando, porque mucha gente, así desde las épocas de los griegos, ya se daban cuenta que los seres vivos, pues como que, pues no todos iban a ser igual que como los veamos ahora, ¿no? Encontraban ya fósiles y algunos decían así como de, esos son caprichos de la naturaleza, ¿no? Que quieren copiar a los seres vivos de ahora, ¿no? No, varias personas se daban cuenta que a lo mejor esas rocas con formas de animales tal vez eran los restos de animales que verdaderamente habían existido antes. No no se la creían así como de decir, ¿y a poco esos son puros caprichos de la naturaleza, ¿no? Durante mucho tiempo, muchísimas personas tuvieron ideas evolucionistas. A lo mejor algunas, pues la Edad Media y todo eso, el oscurantismo, pues hizo que ya no se propagara, ¿no? Pero sí hubo muchas ideas evolucionistas, pero seguían las presiones de la iglesia, seguían las presiones de la sociedad, y es hasta el siglo XIX que gente como por ejemplo Lamarck pueden establecer las primeras ideas que sí son puramente evolucionistas y bueno, pues no terminaron en la horca, ¿no? Y cosas así. Lamarck tiene varios postulados de cosas que fue viendo en su trabajo a lo largo de muchos años, con plantas y después con invertebrados. Él se dio cuenta que los seres vivos eran una sucesión de cambios, que tú veas a un ser vivo, como por ejemplo, pues ves a los diferentes tipos de insectos,
y te vas dando cuenta, o no, de insectos y por ejemplo gusanos, y son como una sucesión. Cada vez uno es más perfecto, por así decirlo, entre comillas, que el otro. Entonces, lo que él decía era que los seres vivos debían de cambiar, pero estos iban a cambiar en función de su ambiente. O sea, no cambiaban porque cambiaban nada más, ¿no? Sino porque el ambiente, ya él también se daba cuenta que que el ambiente era algo importante. Él decía que el ambiente iba a influir que los seres vivos quisieran cambiar. Él hablaba acerca del automejoramiento de las especies, porque los seres vivos les nace el deseo de cambiar para poder adaptarse a estos cambios. Como cuando les dicen, ¿no? Qué sé yo, el cambio está en uno mismo, casi casi como esas cosas. Este, pues imagínense que los seres vivos se decían, según Lamarck, ¿no? Según Lamarck, los seres vivos se decían, el cambio está en uno mismo y yo quiero cambiar y de repente ya iban a empezar a evolucionar, ¿no? Con el paso del tiempo. Esas ideas no son tan nuevas como uno piensa, ¿eh? Aquí Lamarck decía, pues los seres vivos van a tener ese deseo de querer cambiar. ¿Por qué? Porque necesitan adaptarse a sus condiciones. Él ponía como ejemplo a las famosas jirafas. Por eso cuando vean alguna cosa que se refiere a jirafas, tienen que asociarlo con Lamarck. Lamarck son jirafas, ¿no? Él decía que, por ejemplo, las jirafas, estas de aquí, a ellas les gusta comer, porque pues en realidad sí les gusta comer, las hojas más altas de los árboles. Porque como los árboles van creciendo de abajo hacia arriba, siempre las hojas más altas de los árboles, hasta el pico, son las más nuevas, son las más frescas. Entonces él dice, a las jirafas les gusta comer las hojas frescas, ¿no? Viendo a las jirafas modernas, ¿no? De estos tiempos. Pues agarra y dice, Lamarck, las jirafas al principio no alcanzaban, como esta de aquí, no alcanzaban las hojas de hasta arriba. ¿Qué pasó? Pues entonces lo que pasó fue que las jirafas querían alcanzarlo y van a estirar sus cuerpos y sobre todo su cuello para querer alcanzar las hojas. Como esta jirafa hace el esfuerzo a lo largo de su vida para querer alcanzar las copas de los árboles, pues entonces le dio un fortalecimiento. Le dio un fortalecimiento y esto se los heredó ya después a sus hijos. A esto es a lo que él se refería con el uso y desuso de los órganos. También cuando les digan uso y desuso, Lamarck. Lamarck lo que decía era que cuando uno utiliza ciertos, por ejemplo, estructuras u órganos, estos se van a desarrollar más. Si los utilizamos más, se desarrollan más. O a reducirse, ¿no? Mientras más los usemos, más se desarrolla, ¿no? Como si ustedes se ponen a hacer ejercicio y se ponen acá, este, pues bien musculosos, se fortalece el músculo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una persona sufre parálisis, por ejemplo, de las piernas, pues como ya no las utiliza, estas se van atrofiando. Él hacía analogía con esto y decía, las jirafas quisieron alcanzar las hojas, estiraron sus cuellos y las fueron fortaleciendo. Entonces así, sus cuellos eran un poco más largas o más largos, pero pues no era suficiente. Entonces le tuvieron que pasar esas características adquiridas, porque tú no nacías con el cuerpo así bien marcado, ¿no? Lo tienen que trabajar en el gimnasio, pues para adquirirlo, ¿no? Pues esta es una característica adquirida. Y él decía que estas características adquiridas se podían heredar de un progenitor a la siguiente generación. A ver, es que alguien preguntó algo, pero ya no alcancé.
Lamarck se estaba quedando ciego. Ese no me acuerdo, ¿eh? Lo que sí sabía era que Lamarck se quedó pobre, pues porque no pagaban bien en el Imperio francés, en la época en la que él vivía, y aunque le consiguieron trabajos y le consiguieron varias cosas, pues Lamarck nunca ¿cómo se dice? Nunca fue una persona de mucho dinero, siempre fue muy pobrecito. No como su protector, que era que sí era rico, el conde de Buffon. Este, por ejemplo, dicen que las nuevas generaciones no van a nacer con el dedo meñique. Vamos a pasar ahorita a eso. Eh, Él decía que las características se pasaban a la nueva generación, ¿no? Lo que ha pasado en la evolución es que sí es cierto que existen vestigios. O sea que hay características, hay caracteres nuestros que han ido evolucionando y algunos que se van reduciendo, pero a la hora de que vamos evolucionando, pues no se van perdiendo inmediatamente, sino que poco a poco se van degenerando. Algunos de estos ejemplos son el meñique que a los chimpancés, a los simios que viven en los árboles, el meñique sí les sirve porque les ayuda a sostenerse, con los pies se sostienen de los árboles, pero a nosotros no. Entonces, como ha cambiado la constitución de nuestro pie, porque ya no estamos en los árboles ahí colgados como changos, ¿no? Ya estamos caminando en el piso, pues ha tenido que modificarse la morfología de nuestro pie para adaptarse a caminar en el piso. Entonces, el dedo meñique ya no sirve para que nos agarremos pues, por ejemplo, de los árboles, y como se ha ido modificando la estructura que tiene nuestro pie, tal vez este va a seguir modificándose y tal vez en el futuro podamos perder esto. No tiene tanto que ver con con el uso y desuso, sino con la modificación, las modificaciones que va sufriendo nuestro cuerpo a la hora de adaptarnos a una nueva forma de caminar, porque pues, es muy reciente el que el ser humano se haya erguido, que se haya parado. También sufrieron muchas modificaciones nuestro cuerpo a la hora de pararnos. Perdimos, por ejemplo, la cola que tienen los simios. Varios de ellos tienen la cola y les sirve para sujetarse incluso de los árboles. Pues nosotros ya no tenemos cola, la cola se empezó a reducir porque nuestra anatomía ya había cambiado, y entonces, al cambiar, también se va deshaciendo la cola. Ya ahorita nosotros, aunque ya no tenemos cola, tenemos el coxis, que es un pedacito, una pequeña colita, un pedacito de cola que ha quedado. Y ese es un vestigio de lo que fue nuestra evolución, porque la cola no viene de los chimpancés, viene de muchísimo antes, de otros animales que ya tenían cola. Y poco a poco, al irse modificando la estructura que tienen los simios y que tenemos nosotros los seres humanos, se fue modificando y ese tipo de estructuras pues se fueron cambiando y se fueron perdiendo. También otro son las famosas muelas del juicio, porque nuestras mandíbulas, nuestra boca, ya también se ha modificado porque nosotros comemos pues, cosas blandas, ¿no? Comemos carne o verduras, pero por ejemplo la carne la calentamos. Como ya no es carne tan dura, es más blanda, ya no nos sirven los dientes que están hasta el final, los que son las muelas del juicio. Esas ya no nos sirven, pero todavía las tenemos porque nuestra evolución todavía no ha eliminado esa característica que no es útil. Si ya no es útil, entonces, por ejemplo, alguien que nazca sin esta característica, pues le va a ser más beneficioso y ese va a sobrevivir y los otros no. Entonces, eventualmente esa característica, como los dientes acá de las muelas del juicio o el meñique, se van a ir perdiendo, porque como ya no nos sirven, a los que no los tienen, les, o los tienen cada vez más reducidos, pues les significa una ventaja porque ya no tienen por así decirlo, ¿no? Un estorbo más. Entonces sí, nuestra evolución es que eventualmente a lo mejor vamos a perder el, el meñique,
o vamos a tener vamos a perder las muelas del juicio. A ver, aquí decían, esta Mayra, como mi hija, en vez de tener 4 dientes inferiores, tiene 2 muy grandes. Sí, también ya se van dando cambios. Otro cambio que se dieron cuenta es de un músculo en nuestro brazo. No recuerdo cómo se llama este músculo, pero es un músculo que aparece en la parte media del medio en nuestro brazo. Resulta ser que en el pasado los anatomistas lo identificaron en unas cuantas personas, pero era poco frecuente. No sabemos por qué exactamente, pero se ha visto que esa frecuencia de ese músculo, de ese tercer músculo en nuestro brazo, en la parte de nuestro antebrazo, ahí donde ustedes tienen entre el codo y la mano, la prevalencia de ese músculo se está haciendo cada vez más presente en las personas. O sea, va la frecuencia en la que aparece ese músculo cada vez aumentando más y más y más y más y más y más y más. Entonces se cree que en algún momento, o sea, ese músculo no sabemos si realmente sirve para algo o no. Si nos da tal vez mejora para utilizar la mano o algo así, pero se ha visto que la frecuencia de va aumentando. A lo mejor, pues, tal vez en el futuro, pues todos vamos a tener ese músculo en nuestro brazo. No todos, actualmente no todos lo tienen, pero va aumentando la frecuencia. A lo mejor la evolución no es como nos imaginamos, ¿no? Porque luego cuando dicen evolución, pues uno piensa que nos van a salir otros brazos o nos van a salir alas o algo así, ¿no? La evolución no trabaja exactamente así, ¿no? Bueno, en el caso de Lamarck, pues le proponía esto, ¿no? Automejoramiento, uso y desuso y herencia de los caracteres adquiridos. Solamente que no se cumplían estas características o estos postulados. No sabemos que realmente los seres vivos hagan el automejoramiento de las especies, el cambio está en uno mismo. El uso y desuso no tiene que ver tanto con esto de que los usemos mucho o no, como les explicaba, por ejemplo, ahorita, sino que más bien individuos que no tienen una característica que ya no utilizan, va siendo reemplazada porque esos tienen mejor éxito que los que sí tenían esa característica y se van desplazando. O simplemente modificaciones morfológicas desplazan a ciertas características. Y no ocurre la herencia de caracteres adquiridos. Imagínense que a ustedes, no sé, por ejemplo, les cortaran una pierna, ¿no? Cualquiera de las dos piernas, ¿no? Ya sus hijos, ya después tienen hijos, ¿no? Después de que les cortan la pierna, tienen hijos. Ya sus hijos también les cortan la pierna y después tienen hijos más adelante, ¿no? Ya todos los de su descendencia le estuviéramos cortando siempre la pierna, la pierna, la pierna y la pierna. Y eventualmente, según la herencia de caracteres adquiridos, tendría que nacer alguien, uno de sus descendientes, que no tuviera pierna, ¿no? Así más o menos trabajaría la herencia de caracteres adquiridos, porque eventualmente va a empezar a haber descendientes con la pierna pues atrofiada porque ya no la utilizan, y eventualmente se va a desaparecer esa característica. Pues en este caso, pues la pierna que les cortan, pues ya se va a desaparecer, ¿no? Pero eso no pasa realmente. Por eso estaba equivocado lo que decía Lamarck. Así no se heredan las características. Después de Lamarck, pues viene su sucesor espiritual, que es Darwin, ¿no? Darwin y Wallace, que aquí están. Darwin y Wallace. Ellos van a proponer, ahí se me fue aquí, la teoría que es la selección natural. La selección natural es el resultado de la descendencia con modificaciones. Resulta ser que ellos proponían, sobre todo Darwin, que todos los seres vivos habían evolucionado desde uno a pocos tipos de simples organismos. O sea, que nosotros provenemos, todos los seres vivos provienen de unos cuantos seres vivos simples que existieron en el pasado. Estos fueron cambiando, se fueron modificando y fueron creando a todos los demás seres vivos que existen actualmente. Eso es lo que proponía Darwin. Dice, las especies evolucionan desde especies
preexistentes. O sea, no aparece un ser vivo de la nada y de repente evoluciona, ¿no? Tuvo que haber evolucionado de otra especie ancestral. La aparición de las especies es gradual y tarda mucho tiempo en producirse. Esto, esto está hasta cierto punto equivocado. Ya hoy día sabemos que sí, porque las especies tardan diferentes tiempos dependiendo, ahora sí que dependiendo de la especie, eh, la evolución de los seres vivos va a ser diferente. Unos pueden tardar mucho tiempo y mantenerse iguales o muy parecidos entre ellos por mucho tiempo y tener un cambio repentino, así de la nada, o pareciera de la nada en el registro geológico, y otros sí van a estar cambiando poco a poco de forma gradual. Y ciertas características sí evolucionan de forma gradual, como por ejemplo nuestro cerebro. Nuestro cerebro a lo largo de las especies humanas que existieron antes, nuestro cerebro cada vez se fue haciendo más grande, se fue haciendo más denso, cada vez más y más, hasta llegar a lo que es hoy día. Ujú. Esa es una característica que sí evolucionó gradualmente, pero no todo lo va a hacer así. Dice, los taxones superiores evolucionaron por los mismos mecanismos que los responsables de la evolución de los individuos. O sea, los individuos van evolucionando, van surgiendo nuevas especies, las especies generan género, los géneros generan familias, las familias generan órdenes, y así todos los grupos o clasificaciones superiores de la clasificación de los seres vivos, pues fueron resultado del proceso de evolución de los individuos. Fueron diversificándose y fueron creando cada vez más grandes. Y estos van a estar sujetos a los mismos procesos de evolución que cualquier individuo. También nos dice que la extinción es un proceso resultado de la competencia entre las especies. Pues las especies se tienen que pelear entre ellas para poder obtener los recursos y resultado de esto, algunas se van a extinguir. Aquí nos dice que el registro fósil es incompleto, faltan transiciones, pero aún así eh, es una fuente importante de evidencia, ¿no? Era para acá. ¿Qué nos dice la selección natural en términos un poco más simples, ¿no? Que nos hable acerca de esta descendencia con modificación. Pues bueno, lo que pasa es que los seres vivos en las poblaciones, uh-huh, los individuos tienden a incrementarse de forma geométrica. Esto quiere decir, ese es el problema de la sobrepoblación hoy día. Quiere decir que las poblaciones, los individuos en las poblaciones, crecen de la siguiente forma, de forma geométrica. Aquí tenemos el tiempo, abajo, T de tiempo, y que es el número de individuos, ¿no? Esta va creciendo, porque ninguna población parte de cero, va creciendo, pero va creciendo de forma exponencial, va creciendo mucho. Uh-huh. Pero así como va creciendo y va consumiendo recursos, los recursos no son infinitos, los recursos van bajando. Los recursos pueden ser otros seres vivos, pueden ser plantas, pueden ser nutrientes, y los recursos van bajando conforme más los consumes. Entonces va a llegar un punto en donde tiene que haber un equilibrio, porque si no, te sigues creciendo la población y te vas acabando todos los recursos, y eso es a donde nos dirigimos, pues la especie humana, porque la especie humana sigue creciendo y los recursos van bajando cada vez más. Por ejemplo, pues ahora que está en la pandemia, hay gente que dice que no, que esto es una, ¿cómo se dice? Plandemia, ¿no? De que quieren reducir a la población, así como de, hasta crees. Si la población va creciendo, incluso durante la pandemia, más personas se han quedado en casa y se ha visto un crecimiento de la población, en vez de que vaya bajando por las gentes que se están muriendo víctimas del virus, pues en realidad el número de embarazos ha estado creciendo, incluso en sociedades que estaban muy estancadas en esta cuestión. Entonces, pues más que pandemia, bueno, fuera que
que redujera la población esta cosa. Eh, Resulta que los recursos se van acabando y las poblaciones van creciendo, ¿no? Pero Darwin y Wallace lo que se dieron cuenta al estudiar, al viajar por el mundo y ver diferentes especies, fue lo siguiente, que debido a esto, este número suele permanecer estable porque el ambiente tiene recursos limitados. O sea, no se sigue así exponencialmente porque los recursos nada más alcanzan hasta acá. Entonces, como ya no hay suficientes recursos, en vez de que la población haga esto, la población hace esto. Va a bajar, va a volver a subir, va a volver a bajar, va a volver a subir, va a volver a bajar. Como si fuera una onda, ¿no? Nunca va a llegar otra vez a hacer esto, nunca va a hacer esto, sino que se va a mantener así. Excepto los humanos. Ahí sí nos vale gorro todo. En este caso, lo que Darwin y Wallace decían es que el ambiente tiene recursos limitados. Entonces, como tiene recursos limitados, solamente una fracción de la descendencia va a sobrevivir y va a poder reproducirse. O sea, se crean muchos individuos, pero la gran mayoría de ellos, su destino, si se excede la cantidad de recursos que hay, pues su destino va a ser que se van a morir, desgraciadamente. Lo que va a pasar entonces es que aquellos que sobreviven y se reproducen difieren de los que murieron. Tienen que haber una diferencia entre los que vivieron y los que murieron, y eso es porque no todos los individuos de la población son iguales, gracias a la variación heredada o a la variabilidad. Todos los seres vivos somos muy variables y gracias a esta variabilidad todos tenemos características o ciertas características un poco diferentes, y esa diferencia es la que va a promover que unos sobrevivan y otros no. La probabilidad de sobrevivir y reproducirse de los individuos determinará qué variaciones son las que se van a perpetuar porque estas son más benéficas y van a perpetuarse en la especie. Perpetuarse en la especie y perpetuar a la especie también. Ambas cosas. La selección natural resulta de la acumulación de caracteres heredables ventajosos en determinados individuos, eliminando aquellos que no son favorables, ¿no? Les voy a poner un ejemplo relacionados a los famosos pinzones de Darwin. Estos que están hasta acá al principio. Estos que están aquí. No sé si lo saben, pero estos tienen el nombre ese de pinzones de Darwin, porque cuando él fue a las Galápagos, pues vio que en varias islas habían diferentes pajaritos. Él nunca se dio cuenta de esto cuando fue a las Galápagos. O sea, él fue, visitó, capturó pajaritos, sus compañeros del barco también lo hicieron, los etiquetaron, estuvieron por aquí, por allá, jajaja y jejeje. Incluso hay una anécdota que dice que uno de los gobernantes, de los dirigentes de estas Islas Galápagos, le habían dicho a Darwin, o él presumía así en una cena de honor, porque pues, llegaban los caballeros ingleses, les decía, yo tengo la capacidad de poder identificar de qué isla proviene cada tortuga solamente viendo el caparazón que ésta tiene. Y eso es así como de, este señor nos está choreando, ¿no? Pero resulta que sí es cierto, porque tanto esas tortugas como los pinzones de Darwin se fueron distribuyendo en las diferentes islas que tiene el archipiélago de las Galápagos, y en cada isla se fueron desarrollando ciertas especies. Todos estos tienen el piquito diferente. Fíjense cómo estos tienen el piquito muy ancho, estos de aquí, y estos no lo tienen tan ancho. Estos los tienen un poquito más ancho que estos, y estos los tienen súper anchísimo. Fíjense, y estos de aquí no tanto. Estos de aquí. Y los de arriba también van a variar la forma y el tamaño en que tienen sus picos. Estos los tienen más delgados y alargados, estos los tienen más gorditos. La selección natural funciona de la siguiente forma, porque a veces es un poco complicado el entender cómo funciona la selección natural. Se estudiaron pinzones de Darwin
Y lo que se dieron cuenta en varios estudios es que, por ejemplo, los eh, pinzones de una isla que se llama Dafne Mayor o Dafne Major, los pinzones que existen ahí sufren a lo largo de varios años, de varias décadas, muchos cambios en su pico, porque ahí el régimen de lluvia hace que prevalezcan cuando llueve o cuando hay sequías, hayan diferentes alimentos, diferentes semillas para alimentarse. Resulta ser que en la época de sequías, por ejemplo, que es la época más común, pasa lo siguiente. Eh, se muere, se mueren la gran cantidad de pinzones, que la mayoría de ellos nacieron durante la época de mucha lluvia, eh, y estos se daban cuenta que se morían, porque solamente hay un solo alimento que es un tipo de semilla, que es una semilla con una cubierta muy dura y con piquitos, con espinas, para hacerla todavía más difícil de poder romper. Hubo un cierto grupo de personas que estudiaron a esos pinzones, los famosos, a, unos investigadores que eran los, bueno, ahorita les digo cómo se llaman. Ellos lo que se dieron cuenta era que pues prevalecían ciertos pajaritos, había una cierta prevalencia de ellos y muchos otros se morían, pero como se morían en un lugar que era una isla volcánica, pues no tenían como forma de poder enterrarse y pues se momificaban literalmente en el suelo. Lo que pasaba era que ellos ah, empezaron a medir a todos los pajaritos momificados que quedaban en el piso y medían a los que sí estaban vivos, ¿no? A los que estaban a su alrededor. Los empezaron a medir y se dieron cuenta que había una diferencia en el grueso del pico, que esto les permitía que los que sobrevivían eran los que podían romper esa semilla y alimentarse, y los que no eran los que no tenían el pico lo suficientemente grueso para poder romperlo, porque hicieron pruebas con cuánta presión se necesita para poder romper la semilla, midieron los picos y se dieron cuenta que ejercen cierta fuerza un determinado tamaño de pico, y cuando vieron los resultados, pues es súper impresionante, porque la única diferencia en promedios, ¿no? No es específico, sino que en promedio, la diferencia entre los vivos y entre los muertos era de solamente un ancho de medio milímetro. Si ustedes busquen una regla ahorita y vean las rayitas chiquitas, los milímetros, pues la mitad de esa cosa que es casi nada, era la diferencia entre que un ave viviera y uno muriera. La selección natural empujaba hacia los individuos que tenían los picos más gruesos y los que tenían menos gruesos los iba eliminando. Y al final, solamente los de pico grueso iban a poder sobrevivir hasta la siguiente época de lluvia, donde ya existieran muchos recursos para ahora sí poder alimentarse bien y poder reproducirse, ¿no? Los que no tenían el pico lo suficientemente grueso se morían y no iban a llegar a la época reproductora, que era otra vez cuando vuelva a llover, que eso podía tardar hasta varios años, o sea, no el siguiente año o el siguiente periodo, ¿no? Sino que podían llegar a pasar hasta varios años antes de que otra vez caigan las lluvias. Ujú. Así funciona la selección natural. La selección natural va presionando, ya sea, por ejemplo, por competencia para obtener un cierto recurso, un cierto alimento, y los que tienen la mejor característica, los mejor adaptados, son los que sobreviven y los que no son los que se mueren. Y esta característica que les permitió sobrevivir, que es lo que dice aquí, se va a heredar a la siguiente generación. Eran los Grant, Rosemary y eh, Peter Brown. Grant, yo Brown, Grant. Este, eh,
Antes de pasar a la siguiente, ¿se entiende aquí cómo funciona la selección natural? Y también los de Lamarck. Ok, dicen que sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los puntos claves? Pues mira, si te preguntan sobre Lamarck, casi siempre te van a poner como ejemplo a sus famosas jirafas. Ujú. Te van a hablar acerca del uso y desuso de los órganos y de la herencia de caracteres adquiridos. Aquí, en el caso de Darwin y de Wallace, te van a hablar acerca de la selección natural y si te ponen ejemplos, pues te pueden poner ejemplos como los pinzones, los famosos pinzones de Darwin. Ujú. Aquí te tienen que hablar acerca de competencia entre las especies y de la descendencia con modificación. Esta que tenemos aquí, descendencia con modificación. Eso se va a diferenciar la selección natural de Darwin y Wallace que de de la herencia de caracteres adquiridos y el uso y desuso de Lamarck. Aquí solamente voy a apuntar que tengan cuidado, lean bien cuando hablen de uso y desuso de caracteres adquiridos, porque Darwin también creía en el uso y desuso de los órganos. Les tienen que hablar de eso y tal vez acompañarlos de jirafas o algo así para que vean qué es Lamarck, porque Darwin también creía en el uso y desuso, porque todavía no sabían cómo se heredaba las características en los seres vivos. Ese va a ser a Mendel, como vimos en genética, pero Mendel sus trabajos los redescubrieron hasta el siglo XX. Y Darwin es de mitad del siglo XIX y Lamarck pues, es de principios del siglo XIX, o sea, de los 1850 y tantos, y Mendel era de 1900. Entonces, con esas cosas pueden diferenciarlo, ¿no? Caracteres adquiridos, jirafas, Lamarck, este, Darwin con descendencia con modificaciones, ujú, competencia entre las especies y este, esa famosa frase de que los que sobreviven son los mejor adaptados a las condiciones del ambiente. No, los más fuertes como luego se equivocan en la frase. Esa es la versión errónea de que dicen que los más fuertes sobreviven. No, incluso Darwin ya después decía que eso no era cierto. Los mejor adaptados son los que van a sobrevivir. Ujú. Los mejores adaptados a las condiciones de su ambiente. Después de aquí pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría moderna o la síntesis moderna o la teoría sintética, porque tiene varios nombres, que es pasar de las ideas de Darwin, pero incorporar la genética, porque como decía antes, el problema de Darwin es que él no sabía cómo se heredaban las características entre los seres vivos, porque o sea, aquí habla acerca de la descendencia con modificación, acerca de la variación, no genética, variación heredada, pero él no sabía cómo se heredaba esa variación, ni sabía de dónde salía la variación. Solamente se daba cuenta porque él observaba estas variaciones, pero pues, no tenía elementos para poder decir que era una variación. Entonces, es en la teoría moderna, ya aquí en el siglo XX, que lo que hacen es que toman la genética, lo juntan con la selección natural y lo que dicen, es que esa variación de la que hablaba Darwin es el resultado, estos son los pinzones de Darwin también, son el resultado de la genética. Resulta ser que porque hay mutaciones, las mutaciones crean la variación, estos crean la descendencia con modificaciones
y estas modificaciones se van acumulando y eventualmente van a permitir que evolucionen, que cambien a una nueva especie, porque todas estas modificaciones que se van acumulando, ya después con el tiempo, que se van acumulando gradualmente, provocan el cambio en las especies. Por ejemplo, los pinzones de Darwin, el tamaño del pico está determinado por ciertos genes y ya se ha identificado cuáles son los genes que se expresan y que permiten que el pico sea más delgado o que sea más grueso. Ya se han encontrado las bases genéticas de esta evolución y las características van a ir se van a ir pasando, se van heredando según las reglas de Mendel, de la primera ley, segunda ley y tercera ley, ¿no? Va a haber dominantes, va a haber recesivos. Eso es lo que nos dice la teoría moderna de la evolución. Ahora, en vez de características o de herencia, caracteres adquiridos, vamos a ver que estos se van a heredar según las reglas de Mendel. Aquí, en las personas que la proponen, van a ser varias personas. Van a ser Ernest Mayr, G.G. Simpson, Theodosius Chomsky y William Huxley. Ellos fueron los arquitectos o las personas que crean esta teoría evolutiva. En el caso anterior, pues les puse, ¿no? Aquí, Darwin y Wallace, ¿no? Lamarck en la otra, de la descendencia, del uso y desuso, pues ahí está Lamarck, ¿no? Aquí en este caso, tenemos estas cuatro personas: Ernest Mayr, J.J. Simpson, Theodosius Chomsky y Julian Huxley. Y pasando a la siguiente teoría, tenemos a la endosimbiosis seriada. Esta teoría habla acerca de cómo fue que van a surgir las células eucariontes. Esta fue propuesta por Lynn Margulis. Lynn Margulis lo que hizo fue que vio el proceso de simbiosis, de mutualismo en varios organismos, y lo que ella hizo fue explicar el por qué veíamos que, por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos, ¿por qué tienen su propio material genético? ¿Por qué tienen un material genético diferente al resto de la célula? ¿Y de dónde habían salido? Porque pues, si te pones a hablar acerca del origen de los seres vivos, pues no existe una forma lógica de hablar de dónde salían las células eucariontes. Aquí lo que propone Margulis es que hubo una serie, por eso seriada, de endosimbiosis, de simbiosis ya muy profundas. En este caso, lo que dice ella es que de una bacteria original, esta bacteria, primero hubo un evento en el que varias bacterias se unieron a esta. Se unieron a esta bacteria y lo que van a hacer es que estos van a crear lo que es el núcleo que tienen las eucariontas, que tenemos nosotros en nuestras células. Ese se va a formar a partir de un grupo de bacterias y estos van a crear también varios de los órganos membranosos que tenemos, como el retículo endoplásmico, como el aparato de Golgi y demás. De ahí van a surgir de la unión de bacterias. Ahora, ¿qué va a pasar? Ella dice que después hubo dos eventos. Uno en donde a una de estas bacterias con núcleo llegaron y le intentaron pues parasitar bacterias fotosintéticas, o sea, cianobacterias que pueden hacer la fotosíntesis. Estos se quedaron aquí atrapados y entonces estos les proveían de energía a la gran bacteria, a la superbacteria que tenemos aquí, y la superbacteria pues les daba una casa, ¿no? Les daba dónde vivir. Entonces así se crean las células que tienen cloroplastos. También dice que hubo otro evento. Otro evento que va a ser, bueno, aquí, tanto plantas como protistas, los protistas que son fotosintéticos, así como las algas, así se crearon.
Pero después hubo otro evento diferente, en el cual otras bacterias, pero estas que hacen respiración aeróbica, que obtenían su energía a través del ciclo de Krebs y todo eso que ya vimos, estas se metían a la superbacteria y entonces pasaba lo mismo. La bacteria les decía que esta era su casa y que le tenían que pagar con energía, ¿no? Y esos producían energía, los famosos ATPs, y se los daban a la célula. Entonces así se crean las células eucariontes de animales, hongos y el resto de los protistas. Ujú. O sea, estos van a ser una serie de simbiosis. Primero esta para formar el núcleo, después esta y después esta. Por eso, como son una serie de endosimbiosis, se les llama endosimbiosis seriada. Adelantándome un poquito, porque eso lo vamos a ver en ecología, la simbiosis es cuando dos organismos cooperan entre ellos. Pueden cooperar entre ellos y se confunde un poco con el mutualismo, porque también en el mutualismo se cooperan entre ellos los seres vivos. La única diferencia entre uno y otro es el grado de dependencia que hay, porque en el mutualismo, por ejemplo, un mutualismo son las plantas, las abejas y las plantas con flores. La planta puede ser polinizada por varios animales, no solamente por insectos, pueden serlo por mamíferos, por aves, por por otros tipos de mamíferos, por varios tipos de ellos, y por los insectos, y por varios tipos de insectos. Entonces, no es dependiente de un solo insecto para poder ser polinizada. Tiene a varios que le pueden hacer el favor de polinizarla. Y también los insectos, las aves y demás, no van a ir solamente por por una sola planta. Hay algunas que van y visitan otras. Son generalistas y pueden ir por varios tipos de plantas, ¿no? Entonces, entre ellas no son dependientes. No es como que si de repente se extingue mmm, la planta, ya los polinizadores, ya se murieron todos, ¿no? No, porque van a poder ir por otras. Y también si se extinguiera un polinizador, pues sería muy trágico, pero a lo mejor otros pueden tomar su lugar. Eso no quiere decir que podamos matar a todas las abejas del mundo, ¿no? O no tengan justificación estas campañas que se hacen por las abejas, ¿no? Porque las abejas polinizan muchas plantas diferentes. Pero no es dependiente una sola planta de un solo polinizador. En cambio, y se cooperan, ¿no? Se cooperan entre ellos. La planta le da alimento al polinizador y el polinizador pues le hace el favor de ir propagando su polen en otras plantas. En cambio, en lo que es el, la endosimbiosis o la simbiosis, aquí ya es más dependiente el caso, porque una célula, por ejemplo, no puede vivir si tú le quitas las mitocondrias o los cloroplastos. Necesitan mecanismos para generar energía. Y aunque, por ejemplo, en las células de nuestros músculos, como vimos que hacían la, la fermentación láctica, tienen los mecanismos para poder hacerla, prefieren obtener la energía de lo que es de lo que es la respiración aerobia. No les es suficiente la anaerobia, eso lo hacen provisionalmente. Entonces, si a una célula le quitamos sus mitocondrias o sus cloroplastos, se va a morir, porque es muy dependiente de la otra. Esa es la diferencia entre mutualismo y simbiosis. Entonces aquí ya la dependencia entre ellos es mucho más grande con el paso del tiempo, como actualmente. Y ya de plano no pueden sobrevivir unas sin las otras. Ujú. Ahora, antes de llegar a las teorías del origen de la vida, ¿hay alguna otra duda con lo que acabamos de ver? No, profe, sin duda. Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar con las teorías de la vida. Porque ahorita ya son las que 2:30. Bueno, todavía falta media hora. Vamos a empezar a ver las teorías de la vida.
o del origen de la vida. Anteriormente y durante pues muchísimo tiempo, desde las épocas de los griegos, había la idea de que los seres vivos aparecían de la nada. O sea, como que pues sí vemos que se reproducen, ¿no? Y todo esto. Pero muchos seres vivos, pues veían ellos que aparecían, por ejemplo, de la basura, de la carne en descomposición, que enterraban a una persona y de repente pues ya aparecían gusanos y demás cosas. Pues la gente pensaba, desde la época de los griegos, que estos animales se originaban espontáneamente. No se explicaban el origen del ser humano, ¿no? Porque pues, tenía origen divino, ¿no? Como se tenía en la antigüedad, de que nos creó Diosito no recuerdo qué día, y Adán y Eva y todo esto, ¿no? Pero pues eso no explicaría un origen de dónde vienen estos, ¿no? Ah, pues los creó Diosito, ¿no? Entonces no había una explicación clara de dónde surgían los seres vivos. De ahí surge la teoría de la generación espontánea, que creían que los seres vivos aparecían o así nada más por acto divino, o aparecían a partir de la descomposición de otros seres vivos. De ahí viene el famoso experimento de de los frascos que hizo Francesco Redi, que aquí también Redi, muchas veces junto con Pasteur, se le menciona cuando se habla acerca de la teoría celular, porque tanto él como Pasteur van a agregar la parte experimental para demostrar que realmente la generación espontánea no era cierta, que ese es el segundo postulado eh, de la teoría celular, ¿no? Que toda célula proviene de otra célula preexistente. Pues a veces también a Francesco Redi, por eso su nombre es importante, apréndanselo, también es mencionado en parte de la teoría celular. Aunque no hizo ningún así postulado como tal, no aportó con ningún postulado, pues sí aportó experimentalmente, ¿no? Refutando esta teoría de la generación espontánea. Lo que él hizo es que él dejaba frascos con carne, porque la gente decía que de la carne aparecían los insectos. Ellos decían que, bueno, lo que hizo Reddy fue que dejó carne en 3 frascos diferentes. Uno abierto, de aquí. Otro que le puso una gasa. Y el otro le puso un papel. En el primero, lo que sí iba a observar fue que se metían las moscas y eventualmente, conforme se iba pudriendo esta carne, pues aparecían los que eran los gusanos. Ahora sí que las larvas de la mosca, ¿no? Después, lo que va a pasar es que tapaba uno de los frascos con una gasa donde salía el olor de la carne que se estaba pudriendo. Llegaban las moscas, pero no podían traspasar la gasa. Y lo que se hacían era que ahí dejaban sus huevecillos. Entonces, los huevos crecían arriba de la gasa y se formaban lo que eran las larvas. Y después, en el tercero, como no se escapaba ningún gas, estaba totalmente sellado, pues no se formaba nada. También el tiempo de descomposición de la carne era un poco más tardada, pero pues se descomponía eventualmente. Y veían que no aparecía ningún gusano. Entonces, si antes pensaban que a partir de la carne surgían los gusanos, pues con este experimento demostraba que esto no era cierto. Pasteur hizo algo parecido, pero con frascos con líquido, y ahí pues se metían las bacterias. Él las observaba en el microscopio, que lo que tenía era que sellaba con agua destilada, para que dijeran, no, pues no tiene ninguna cosa que creció ya antes. Con agua destilada las guardaba en matraces a los que con calor les estiraba la puntita, las torcía como tipo, ¿cómo le llamaban? Cuello de cisne, porque daban así como que una curvita para que no se
no se metiera el aire y la sellaba con calor. Entonces con esto ya no se metía ningún organismo. Él a propósito abría una para que se viera que ésta se contaminaba con el aire y después la observaba al microscopio y veía que ahí crecían pues organismos, crecían varios microorganismos en el agua. Y después observaba, en ese momento abría una de las aguas que habían estado esterilizadas, selladas hacia el vacío, las ponía en el microscopio y veían que no. Entonces él demostraba que no había una fuerza vital, porque también existía esa corriente, que había un vitalismo, una fuerza vital que creaba en los cultivos a los microorganismos. Entonces, con esto, Pasteur demostraba que eso no era cierto. Si tenías microorganismos en tu agua, era porque se te contaminó, porque no estaba bien sellada o porque la abriste. Cuando la tenemos bien sellada, no entra nada y no hay ninguna fuerza vital misteriosa que crea de la nada a los seres vivos dentro del frasco. Uh-huh. Va a existir también la teoría de la panspermia. Esta nos dice que, o la proponían personas porque se daban cuenta que en analizando meteoritos que llegaban a la Tierra, que ya tenían mucho tiempo que habían llegado o que en ese momento habían llegado, los analizaban y se daban cuenta que en estos hay varios compuestos orgánicos, muchos compuestos orgánicos. Entonces estas personas lo que proponían era que, bueno, a lo mejor la vida, su origen es extraterrestre, no extraterrestre de alien, ¿no? Sino extraterrestre que venga de otra parte del sistema solar, y cuando pegaban los meteoros en la Tierra, estos aportaron los aminoácidos, las proteínas y demás para que se crearan los seres vivos. Hay mucha gente que todavía hoy día, o sea, hoy día por hoy, sigue defendiendo la panspermia. O sea, si hoy día defienden la Tierra plana y el 5G que nos hace daño y bla, 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 no suena raro que todavía crea gente en la panspermia, ¿no? Aquí el problema es que no resuelven cómo surgen los seres vivos. Solamente te trasladan el origen a los asteroides a algún otro lugar del universo, pero no te dicen cómo es que esos evolucionaron para convertirse en moléculas orgánicas. Esta teoría, aunque sigue sostenida por muchas personas, por varias opiniones de varias personas, no tiene suficiente credibilidad, ¿no? La que tiene más credibilidad, ajá, es de las personas que lo defienden, el Jaime Maussan, que aquí, en el caso, por ejemplo, de la química de la vida, resulta ser que muchos compuestos químicos, orgánicos, lo importante es la orientación que tienen, la estructura que tienen. Pues hay varios que resulta que tienen un símil, una vista en el espejo, así como sus manos, o sea, sus manos son exactamente iguales, pero no puedes ponerte un guante de la mano derecha en la mano izquierda, ¿no? Depende mucho del guante, ¿no? Pero hay algunos que sí están así bien hechos como las manos. No te puedes poner uno de la mano izquierda el guante de la mano izquierda en la mano derecha, ¿no? Porque no coinciden, porque lo tendrías al revés y a lo mejor ni te entra, ¿no? Esto es porque estos tienen una orientación pues en el espejo, o sea, si tú pones un espejo frente a tu mano izquierda, se va a ver exactamente igual que tu mano derecha. Pues resulta que hay moléculas orgánicas que tienen este mismo efecto, que lo único que tienen es que están girados como si estuvieras viendo su vista en el espejo. Pues resulta que los seres vivos, los seres humanos, por ejemplo, como nosotros, o los animales, o cualquier compuesto orgánico de las plantas, de hongos y demás, o de bacterias, todas sus moléculas tienden a tener un tipo de orientación de este tipo. Se dice que son levógiras o dextrógiras. O sea, que están hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues resulta que nosotros tenemos la mayoría de nuestras moléculas orientadas hacia la derecha.
Y cuando las moléculas orgánicas vienen de medios inorgánicos, como los meteoros, son moléculas que están girados hacia la izquierda. Aunque sea la misma molécula, no tiene la misma actividad por estar volteados. Entonces, eso lo pone como una explicación de que no es posible que las moléculas orgánicas con diferente giro y con diferente estructura por este giro que hayan provenido del espacio, hayan llegado y hayan dado origen a la vida, porque aquí todos los seres vivos tenemos, en nuestra mayoría, moléculas que están orientadas hacia la derecha. Y solamente las moléculas que hubieran surgido aquí en la Tierra, que estuvieran giradas hacia la derecha, nos pudieron haber dado origen. ¿Sí se entiende esta idea? Porque luego también está medio difícil entenderle eso del giro y todo eso, todo el rollo. Eso también sirve para química orgánica, para la nomenclatura, y cuando le agregas eso se hace más difícil. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que esta es la última por hoy. La teoría más aceptada, la que sí es la más aceptada, es la teoría quimiosintética o el origen químico de la vida. Varias de estas tienen varios nombres, ¿eh? O sea, por eso les menciono varios nombres porque pues, tienen varios. y pues me llevaría mucho del espacio para escribir, si les pusiera todos los nombres, ¿no? Porque a veces tienen hasta 2, 3, 4. Y en este caso, a la teoría quimiosintética o el origen químico de la vida, es que la propone inicialmente Oparin, aunque también la respalda Haldane, JBS Haldane. En estas teorías, lo que se propone es lo siguiente. Oparin lo que propuso es que nuestra atmósfera hoy día es una atmósfera oxidante, porque tiene una buena proporción de oxígeno. Entonces, lo que él dijo es que esta atmósfera es resultado de los organismos fotosintéticos. Entonces, ¿qué habrá pasado cuando no existían los organismos fotosintéticos? Pues entonces la atmósfera tendría que haber sido una atmósfera reductora en vez de una atmósfera oxidante. Lo que propuso Oparin es que de esta atmósfera oxidante era muy diferente a la original y que también en general la Tierra era muy diferente a como la conocíamos ahora, como la conocemos ahora. Era una Tierra primitiva, una Tierra con mucha actividad volcánica, con mucho calor, con mucha actividad eléctrica. Como no existía la atmósfera actual, con ozono, se pasaba toda la radiación ultravioleta directamente sobre la Tierra. Entonces era un lugar con mucho calor, radiación, electricidad y demás. Y entonces Oparin lo que propuso es lo siguiente: en ese ambiente tan hostil, donde no existían compuestos orgánicos, a partir de compuestos inorgánicos como el agua de los mares, se desprendía de los volcanes, de la actividad volcánica, azufres, metanos, dióxidos de carbono y demás cosas, más óxidos relacionados al vulcanismo, se generaban en la atmósfera, se mezclaban con el agua, y entonces los mares eran mares muy ácidos. Estos mares estaban muy calientes, resultado de la actividad volcánica que tenemos aquí, y aparte de eso, de esta actividad volcánica del agua, como había muchas tormentas eléctricas, pues las tormentas eléctricas le caían al agua. Y también pues le llegaba toda la radiación, ¿no? Radiación cósmica, directamente, porque no había ozono que nos protegiera de eso. Entonces lo que propone Oparin es que en esos mares primitivos se formaron como si fueran un caldo primigenio, en donde comenzaron a evolucionar estos compuestos inorgánicos y se convirtieron en cosas
orgánicas. Poco a poco en las biomoléculas se fueron formando aquí en estos mares y fueron evolucionando hasta tal punto que van a aparecer los primeros seres vivos, los que él llamaba los coacervados, que estos van a ser los que van a producir la atmósfera oxidante que conocemos actualmente. Ya cuando salen los primeros organismos fotosintéticos. Uh-huh. Aquí quien la propone es este Oparin y Haldane, pero van a ser este Miller y este Urey quien van a comprobar que esto sí era cierto. Lo que hacen este Miller y Urey, que este Miller era como el chalán de investigador, y Urey era el jefazo, y pues lo que hicieron fue que este Miller trató de probar, trató de crear un experimento para lo que decía Oparin. Él creó, con matraces y demás cosas, un sistema en donde él decía que representaba a la Tierra primitiva. Aquí tenemos a los mares primitivos con agua y con calor, ¿no? Esto representaría la actividad volcánica. Uh-huh. Aquí, este vapor, pues bueno, esta agua se evaporaría por el calor, iba a pasar por aquí, al evaporarse, y después se iba a condensar, ¿no? Como en forma de lluvia. Al condensarse aquí va a sufrir la exposición a la electricidad a partir de estos electrodos. Esa electricidad de la lluvia. Aquí Miller no tenía con qué provocar la radiación UV, entonces solamente recrea estas partes, y entonces aquí le inyectaba, a partir de estas cositas, a partir de esos puntos, él lo que hacía era que inyectaba lo que eran los gases como el metano, como el dióxido de carbono, como los óxidos de azufre y nitrógeno, y a la hora de inyectarlos, aquí van depositándose, aquí abajito, todas las sustancias resultados de estas reacciones. Al principio no le funcionaba, que hasta cuenta la historia que ya Uri estaba a punto de botarlo de su laboratorio porque pues, no servía para nada lo que hacía este tipo. Y pues así como que en la desesperación dejó conectado su aparatito una semana ahí trabajando, y de todos los meses que lo tuvo prendiéndolo un rato que no obtuvo nada, en una semana toda el agua comenzó a hacerse café, comenzó a hacerse de un color oscuro. Tomó las muestras, las analizó y descubrió que aquí se formaron varias biomoléculas, carbohidratos, lípidos, algunos péptidos de aminoácidos, aquí no, péptidos de aminoácidos, y ya casi se estaban empezando a formar proteínas. Entonces, con eso él comprobaba que a partir de compuestos inorgánicos, con ciertas condiciones de calor, de electricidad, y si le hubiera podido meter, ¿cómo se llama esto? Rayos UV, hubiera obtenido pues más cosas, porque hay varias reacciones químicas que solamente ocurren con UV, que se forman compuestos orgánicos. Este experimento, por ejemplo, lo hizo en los 1950, y en los 2000, casi 50 años después, se volvió a repetir el experimento por uno de los descendientes espirituales de este Miller, por uno de sus estudiantes, y aunque lo volvieron a repetir con este mismo sistema, así viejito, lo que encontraron era una mayor cantidad de biomoléculas, porque pues como estaban en los años 50, pues no había como que tanta tecnología, ¿no? Pero ya con la tecnología de nuestras épocas más modernas, sí detectaron una mayor cantidad de biomoléculas que estaban aquí. Entonces, eso da idea de que si tú pudieras dejar este sistema conectado todo el tiempo, ya metiéndole rayos UV y todo eso, por mucho, mucho tiempo, porque la vida tuvo varios millones de años para empezar a surgir, pues tal vez sí podría surgir un ser vivo. Uh-huh. Les digo, aquí lo propone Oparin y Haldane, y lo comprueban Miller y Urey. Uh-huh. Aquí le dejamos hasta este momento. Ya después sigue
un poquito de evolución del ser humano. No sé si tengan dudas, como siempre, ¿no? Digo, preguntas o algo. No, profe, sin duda. Todos igual, sin duda. Sí, profe, gracias. Entonces, si no hay dudas, pues nos estaríamos viendo la siguiente clase. El día, hoy es jueves, ¿verdad? El día martes. Tratamos de terminar esta parte porque pues, la parte de evolución es un poco más larguita y después viene un poco de clasificación. Ok, profe, está bien, muchas gracias. Entonces nos vemos al rato, a lo mejor en química. Sí, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos, bye. Bye.